Entonces vamos, como todas las semanas, a nuestros comentarios temerarios. Vamos pues a los comentarios. Necesito primero que nada acceder aquí, a donde tengo mis respuestas. Y empezamos. Dice Marcela Gómez 9026. Qué bien se ve alguien que usa su nombre. Soy atea. Creo que somos las únicas personas que no recibimos respeto por parte de los creyentes. Para un creyente es pecado ser ateo, pero no lo es cometer un crimen porque Dios perdona todo. Ojalá algún día seamos respetados y dejen de agredirnos. Si Dios existe, ¿por qué no ayuda a los que mueren de hambre, a quienes son abusados, a quienes mueren de enfermedades terribles? Dios no existe, es solo un invento humano, una ficción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero digo, todos los religionistas tienen algo en común. Los que creen en algo tienen algo en común. En cambio, nosotros somos totalmente ajenos a su forma de ver el mundo. Desafiamos el centro de sus cosmovisiones, de su vida, de su imagen del mundo, y entiendo, por tanto, que les seamos poco simpáticos. Somos totalmente aliens. Esto lo decía, hay una anécdota de Bertrand Russell, que la primera vez que fue a Estados Unidos, y en religión ponía agnóstico. Él, a ver, desde el punto de vista filosófico, todos somos agnósticos, porque no podemos demostrar ni que existe ni que no existe el hada de los dientes o el ratoncito Pérez. Pero en la práctica somos ateos porque en la práctica no creemos en el ratoncito Pérez solo porque no hayamos demostrado que no existe, ¿no? Entonces, en su pasaporte decía religión agnóstico. Y el guardia aduanero que recibió a Bertrand Russell dijo, ¿y esto qué religión es? ¿Agnóstico? O le pidió su religión y él dijo agnóstico. Agnóstico, qué raro eso. Al final todos creemos en el mismo Dios. Y Bertrand Russell nada más le dijo que sí porque quería entrar a Estados Unidos, lógicamente. Lomerón dice, pues me he quedado con las ganas de saber por qué según usted se debe poner tilde en solo y en los pronombres demostrativos. Tengo que poner la captura de lo que le dije. Lo que le dije es, quedó en casa solo el martes. Quedó en casa solo el martes, con tilde. Dos frases con significado distinto que solo son separadas por la tilde. Quedó en casa en soledad el martes o quedó en casa únicamente el martes y los demás días, no sé, se va a ir a Disney, Disneylandia. La tilde es esencial para entender la frase quedó en casa solo el martes, cuál de los dos significados tiene. Me parece bastante sencillo, sembrar la confusión es lo que hacen los rancios de la RAE para hacerse los importantes y seguir cobrando sin trabajar. Vale, que no les pagan por ser académicos, pero les invitan a comidas, los invitan a viajes, los invitan a que hablen, les dan buenos vinos. O sea, es un negociazo. Aedo 17, ¿conoce a Gonzalo Martrés? Y la respuesta es afirmativa. ¿Qué opina de él? Yo conozco a Gonzalo. Me parece un buen guionista y escritor y sobre todo un excelente amigo. Me sorprende y agrada que siga vivo. Tengo entendido que Gonzalo tiene 94 años y vive. Mira, yo sabía de Gonzalo, que es un profesor universitario de calidad, como guionista, cuando trabajó en Chanoc y en Fantomas, todo esto, excelente. Un buen escritor de ciencia ficción, muy dedicado cuando fue presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, de la que yo fui uno de los fundadores. Pero mira, cuando yo tuve la necesidad de un aval para alquilar un piso para mí, un departamento, acudí a todos mis amigos más cercanos que tenían propiedades. El aval tiene que tener una propiedad, ¿no? Y no puedes que ya valé a mi prima Pachita. No, es que las escrituras las tenemos en Timbuktu en una caja de seguridad y hoy no podemos ir por ellas. No, es que no, mira, es que no, es muy difícil. No, mi mujer no me deja. No, mi marido dice que ni de broma. Cuando ya estaba yo desesperado, me acordé que Gonzalo tiene una casa muy bonita en la Colonia del Valle. Y no éramos estrechos amigos, éramos conocidos y colegas y hacíamos cosas juntos y demás, pero no somos amigos que me haya contado sus intimidades ni yo las mías a él. Y le dijo, Gonzalo, necesito esto, no sé si podría. Sí, cómo no, ya está en las escrituras, está firmado, ya tienes el aval. Hay niveles en la vida, hay niveles. Y esto siempre le estaría agradecido a Gonzalo. Si jamás hubiese entrenado, esto es José Antonio
PJ7OC. Si jamás hubiese entregado ya a todos los rehenes sin ningún tipo de condición, muchas muertes de niños y civiles palestinos se habrían evitado. Sí. Pero esta afirmación siempre es el tipo de cosa que se dice para culpar a Hamás de las muertes de niños y civiles palestinos. Es decir, no son los israelíes los dejarían de matar si se entregan los rehenes, cosa que no es cierto, yo lo dudo mucho. Pero a Hamás le dan igual las vidas de los rehenes y le dan igual las vidas de los palestinos. Su guerra es religiosa. A ti te importan los palestinos, los niños palestinos, los civiles palestinos, los panaderos y los carpinteros que han sido masacrados. A Hamás no, a ver si lo entendemos. A Hamás no. Siguiente. Este fue muy importante y le tengo que dedicar un tiempo. Smiley B9P. Saludos, Mauricio. Soy estudiante de universidad y recibo una beca de los programas sociales de bienestar impulsados por Morena. Un interesado finalmente habla del tema. A mi parecer, el problema principal son las maneras de dispersión, aunque por sí mismo este tipo de apoyos la verdad es que sí ayuda mucho cuando estás tan apremiado en transportes, comidas, alojamiento y demás gastos. Por tanto, entiendo la obnubilación en la gente o digamos el juicio nublado con el gobierno por este tipo de subsidios. De ninguna manera los estoy exonerando, pero sí reconozco la funcionalidad de los programas sociales con dinero en efectivo. Muy válido que lo diga. Y le respondo, el problema es el dinero en efectivo. Creo que no se entiende la diferencia entre dar dinero como limosna y un verdadero programa social. Tú, y me parece muy bien y lo admiro, Smiley-B9P, tú usas el dinero para transportes, comidas, alojamiento y demás gastos. Pero hay varios problemas con ese dinero. Primero, ese dinero paga las utilidades, beneficios o ganancias de las personas o empresas que te dan esos servicios. Pero los pagas a precio de menudeo o de minorista. Es decir, cuando comes en un restaurante o cuando compras comida, la compras a precio de detallista, de menudeo. Algunas personas, sin embargo, van a usar ese dinero para otras cosas, simulando que estudian, y el gobierno no tiene modo de valorar el fraude que está sufriendo y que al final vuelve a la persona eternamente dependiente de las dádivas. Pongo la alternativa. Si te dieran abonos de transporte que solo puedes usar para el transporte, que no los puedes usar para comprar alcohol o para comprar zapatos, para llevar al cine a tu novia, sino te dan cupones que solo puedes usar para transporte, si te dan cupones de alimentos donde puedes en cualquier tienda comprar alimentos con esos cupones, con esos vales, o en una tarjeta, pero que solo se puede usar en eso y no lo puedes usar para, no sé, para apostar en el hipódromo. Y si tuvieras apoyos para la renta que se le pagaran directamente al dueño de la casa que alquilas, o si tuvieras viviendas construidas por el gobierno donde pudieras vivir sin pagar alquiler, resultaría lo siguiente. Ese dinero pagaría menos ganancias o utilidades, o en algunos casos ninguna utilidad o ganancia. Es decir, más cantidad de dinero iría al beneficio y no a las utilidades del que aporta el bien o servicio en cuestión. 2. Todo se pagaría a precio mucho más bajo, posibilitando darle más o mejores apoyos a más personas. Y 3. El fraude sería mucho más difícil de emprender y más fácil de detectar. Y todo eso tiene un efecto a largo plazo más beneficioso para la sociedad como programa social que la dispersión en forma de dinero. Sin dicho lo cual, admiro enormemente que me haya escrito Smiley B9P. Y ahora llegamos a nuestro premio Elton de esta semana. Nuestro premio Elton es para Palabra Sagrada 007, que dice: Mauricio, te invito a que comas una hoja de salvia y cuando vayas al inodoro huelas. No. Cuando tengas los triglicéridos altos tomes bebidas de sauce llorón por 9 días y luego te hagas otro examen. O sea, es como aspirina pero de la que lastima. Soy fiel seguidor tuyo,
pero creo que en esto te equivocas. Lo que tú creas me da igual, es una creencia. Entonces le respondí, ¿tienes los estudios? Responde con ellos. ¿No los tienes? Andas engañando a la gente y no te lo permito en mi canal. Tienes 24 horas para presentarlos. No los presentó, ni busquen esto porque está baneado. Jesús Ratza, que ha estado un poco latoso. Por desgracia, Mauricio confunde los ideales de belleza que son inspirativos con los estereotipos de belleza que son normativos. Que exaltemos y admiremos unos determinados rasgos físicos como manifestaciones visibles de una cierta perfección estética se entiende sobradamente, sobre todo en la esfera del arte. No vaya a ser porque pasa una chica guapa o un chico guapo por la calle y tú hagas, ¿qué es lo que hacemos todos? No. Otra cosa muy distinta es que los medios y la cultura de masas nos machaquen la cabeza con unos patrones de belleza artificiosos y sesgados. ¡La bruja mala! Cuya finalidad es inducirnos a aceptar acríticamente ciertos prejuicios raciales, étnicos, etarios, de género y de clase y a naturalizarlos e incluso a globalizarlos. Fíjate nomás, es que el nivel Disney es top, es premium, es Disney premium. O sea, no es que a los hombres en general les guste una mujer tipo 1,70 de alto, delgada, pechos abundantes, rostro agradable, piernas largas, caderas anchas. No, eso te lo imponen. Es decir, se juntan las brujas malas y dicen, mira, estas mujeres o estos hombres de abdominales, tableta, mi hijo ya le está saliendo, hombros anchos, quijada cuadrada, Superman, con rizo en la frente. Vamos a tomar estos y vamos a obligarlos a que les gusten. No les gustan normalmente, pero se los imponemos. ¿Cómo? Pues no sé, pero es lo que nos dicen estos conspiranoicos que hacen. No. Cuando una empresa te vende cosas con azúcar, no es que te esté imponiendo el azúcar, a ti no te gustaba, pero te obligó la bruja mala a que te gustara el azúcar. No, no seas tonto. Lo que hizo la empresa fue decir, si le pongo azúcar lo vendo más, porque a la gente le gusta el azúcar, pues le pongo azúcar. Oiga, es que es mal el azúcar, ya, pero es que yo quiero venderlo. Si le bajo el azúcar, primero convénzalo usted que no es bueno el azúcar y yo le hago los productos. Vale, no queremos azúcares agregados. Perfecto, mire, esto es sin azúcares agregados. Yo le vendo lo que usted quiere. Creer que las empresas están preocupadas en obligarte a que te gusten cosas que no te gustan cuando lo que quieren es venderte lo que ya te gusta, que sí a veces se crean necesidades un poco idiotas, pero no es la norma, ¿no? El desodorante para codos fue un experimento y algunas personas se lo creyeron, pero la mayoría de las personas no se lo creyeron. La creación de necesidades, que es el sueño de la mercadotecnia, no es tan eficaz como creen ni ellos ni tú, la bruja mala. Es que de verdad. Dijo Carlos Vargas 2666, este video me decepcionó. Pues lo estuve pensando a ver si me importaba y no. Entonces, Crisalex Mdo, no existe embargo ni bloqueo en Cuba. Y le contesté, existe un embargo parcial que no es responsable de lo que pasa en Cuba. Y le pasé mi video sobre el embargo de Cuba. Y me contestó, ¿y eso de qué dicen? Dicen ellos que Estados Unidos le mete aranceles a cualquiera que quiera comerciar con Cuba. Y le dije, mira, le pasé un enlace donde están todos los países que comercian con Cuba y que no les están poniendo aranceles por comerciar con Cuba. Las exportaciones de Cuba tienen como destino principal China, España, Alemania, Hong Kong, Turquía, Suiza, Chipre, Bélgica, Grecia, Italia, Francia, Macao, un montón de países. Ya los pequeñitos aquí ni se ven. Sí, si van ustedes al sitio que es, vamos a ponerlo aquí abajo, fíjense, porque puedo. A ver, un segundo.
porque esto hay que ponerlo aquí en este enlace OS World Profile. En OS World encuentran todos los países, sus perfiles. El 2024 ya para tenerlo pues tienen que pagar, pero este es de 2023. Ahora, ¿de dónde viene lo que importa Cuba? De España, de China, de Alemania, de Italia, de Holanda, de Estados Unidos. Estados Unidos, 366 millones de dólares. Importaciones de Estados Unidos a Cuba. ¿Por qué? Porque el embargo no es total, es parcial. Canadá, Brasil, China, India, Turquía, México, Costa Rica, Guayana, etcétera, etcétera. Te voy a decir cuál es el problema y lo tienes aquí. Exportaciones totales de Cuba, 1,05, 1.050 millones de dólares. 1.050 millones de dólares. Importaciones totales de Cuba, 3.970 millones de dólares. Hay una diferencia de casi 3.000 millones de dólares entre lo que vende Cuba y lo que compra Cuba. ¿Y de dónde saca esos casi 3.000 millones de dólares? Pues de los envíos de dinero que los cubanos exiliados mandan a Cuba y del alquiler de cosas como los médicos cubanos, por los cuales cobra una enorme cantidad que no le da a los médicos cubanos. Ese desequilibrio en la balanza comercial, así se llama, vendes menos de lo que compras, es lo que ha tenido jodida la economía cubana. Y la tiene jodida porque los gloriosos líderes del Partido Comunista Cubano no han podido crear una economía medianamente funcional en 69 años. No, 66 años. 66 años no han podido crear. Son como Haití, pero en la revolución comunista. Porque los vietnamitas lo hicieron en 20 años. Y Vietnam es una potencia económica hoy. Y el embargo original era mucho peor. El embargo original de Estados Unidos contra Vietnam era mucho peor que el de Cuba. La ineptitud del Partido Comunista Cubano no puede ser paliada con nada de lo que digan ustedes. Ahí tienes los hechos, los datos, los números, y deja que si dicen, ay, que Estados Unidos se enoja, creo que se enojan más los cubanos. Valdivia, Ricardo, no coincido. De hecho, sobre lo que dije yo de los barcos que ha mandado Donald Trump al Caribe, cerca de Venezuela, no coincido. De hecho, misiles Tomahawk lanzados desde buques fueron parte del ataque a Irán hace unas semanas atrás. Sí pueden ir más allá del puerto. Y entonces mi respuesta, y ahí sí, sólida, es, me doy por corregido. Sí, francamente pensé simplemente en los cañones de los barcos de guerra y no pensé que eran efectivamente capaces de mandar misiles. Revisé el armamento que tienen los buques que están en el Caribe ahora y sí tienen distintos tipos de misiles, incluidos los Tomahawk. Es decir, me equivoqué. Y ya, no pasa nada. 3 o 4 personas me corrigieron, les agradezco muchísimo. Sí, efectivamente me equivocaba yo. Pueden disparar al Palacio de Miraflores desde el barco, sin duda alguna, misiles Tomahawk. Solo a uno que me insultó y me regañó y me dijo que tenía yo muy mala intención al decir eso, y era yo un maldito enemigo, no sé, y me soltó un montón de cosas, además con el bloqueo de mayúsculas que me ponen muy mal humor, entonces lo baneé. A todos los demás que me corrigieron les agradezco muchísimo. Y dice Millonario en Amor, don Mauricio, yo voté por el PSOE porque pensaba que eran la mejor opción y me engañaron. Ay, lo siento, de verdad. Le respeto a usted y a los que defendéis al PSOE, pero ¿qué principios hay en un gobierno que gana las elecciones prometiendo que no va a haber una amnistía? No hubo exactamente una promesa, que están en contra y que es inconstitucional, y para estar en el poder impulsan la amnistía. Ahí yo creo que la telepatía de que se hizo la amnistía para estar en el poder no es precisamente correcto. No hubo una promesa, pero sí, efectivamente, Pedro Sánchez durante la campaña negó la posibilidad de una amnistía y luego cambió de posición. La gente cambia de posición. Si eso es lo único que te interesa de todo cuanto pasa en este país,
es lógico que pienses en votar a Vox para que derogue la amnistía. Porque esta semana ya lo viste en el Congreso que el PP no va a derogar la amnistía. No son tan tontos. Y se les puso el tema en el Congreso y Feijóo, uy, los aliens, ¿sí? Porque el PP no va a derogar la amnistía, porque ha sido buena. Mira, te cuento, yo mismo estaba contra la amnistía, pero el tiempo y las razones me hicieron entender que era un mal trago que había que dar para desactivar la situación en Cataluña. El tiempo ha demostrado que era la acción correcta y el Constitucional la ha avalado. Hoy Cataluña no es un polvorín nacionalista, que es en lo que lo había convertido el PP desde el momento mismo en que se canceló el estatuto. Así que al final entiendo y apoyo la amnistía porque ha sido buena para España, no porque el PSOE esté en el poder. Es que hoy no tenemos a los nacionalistas catalanes creando un problema en España y ocupando los titulares y generando una división innecesaria. Luego está el hecho, deberías admitirlo, que la amnistía es una fracción minúscula de toda la acción de gobierno del PSOE. Y yo entiendo que todo gobierno hará cosas que no me gusten. Este gobierno hace cosas que no me gustan. Y es mi partido. Pero mi responsabilidad como ciudadano es ver el panorama amplio, el resultado con sumas y restas, y no quedarme en un aspecto en concreto que es más propio de fanáticos. Como ya he dicho, en las primarias del PSOE ni siquiera voté por Pedro Sánchez porque el proyecto de Susana Díaz para el Partido Socialista Obrero Español me parecía mejor. No porque Sánchez fuera malísimo, ni el demonio, ni nada. Simplemente los programas me pareció el proyecto mejor. Pero como demócrata, acepto el resultado que decidieron mis compañeros del partido al votar a Pedro Sánchez y no hay más, es mi secretario general. Así que sumando todos los logros del PSOE y restando errores y omisiones e imperfecciones, porque yo nunca he esperado la pureza, la luz y la absoluta perfección en ningún ser humano, así fuera mi presidente de gobierno, siento que el resultado a día de hoy es favorable. Es una buena gestión la que ha hecho el PSOE, beneficiosa para la vasta mayoría de los españoles. Siento mucho que solo te importe la amnistía, aunque sea legítimo, y te ciegues a todo lo demás que pasa en el país. ¿Qué es la amnistía? No soy de España. La amnistía fue el perdón oficial por delitos que cometieron a un grupo de líderes independentistas catalanes durante una especie de votación que hicieron más falsa que un dólar anaranjado, donde solo votaban ellos, pero donde desafiaron la prohibición para hacer la consulta. No era una votación, era una consulta, un referéndum independentista, y que luego declararon la independencia durante 30 segundos, la independencia de Cataluña. Fue un momento muy tenso, muy desagradable, donde además el nacionalismo más bruto, tanto de un lado como del otro, de los catalanes como de los españolistas, chocaron, y los responsables políticos de todo aquel tema, pues cometieron ciertos delitos, y de esos delitos por esos delitos se les amnistió. Saúl.Gutiérrez9310 me dice: un ejemplo de dónde viene el absurdo lenguaje inclusivo. Quiero decir aquí que el lenguaje inclusivo no viene en la Agenda 2030, porque es sobre uno de los vídeos que he hecho explicando que la Agenda 2030 no es nada de lo que los libertarados dicen que es. No es cierto. Y los racistas también lo dicen. Dice: ¿y por qué hay estados occidentales que lo imponen con leyes y lo enseñan en escuelas como política pública y se va extendiendo? En todas las posturas se ven exageraciones, pero también señales de humo yo no vi. Pero mira, el lenguaje inclusivo viene de que el lenguaje tiene un sesgo sexual que es bueno eliminar. Mira, antes alcalde era el presidente municipal y alcaldesa era la mujer del alcalde. Bueno, esto es porque eran tiempos en que no había mujeres que fueran presidentas municipales. Ahora que las hay, el lenguaje debe adecuarse a la realidad, y alcalde es el hombre que es presidente municipal y alcaldesa es la mujer que es la presidenta municipal.
Y entonces cuando recibes a todos los presidentes municipales de la región, saludas a los alcaldes y alcaldesas. Eso es lenguaje inclusivo, por lo menos el que vale la pena. ¿Que hay exageraciones? Sí, hombre, sí las hay. El tiempo ya se encargará de limarlas. Aflójate el tanga para no ahorcarte con esas minucias. Allí como que muy confianzudo Cantaelaedo dice, mi querido Mauricio, sobre la socialdemocracia, ¿qué diferencia a esta del comunismo? Esto me importaba mucho. Comentario, varias cosas. Primero, es democrática. El comunismo es autoritario y va a la dictadura del proletariado. Nosotros no. Dos, no defiende la socialización de todos los medios de producción, ni mucho menos el control centralizado de la economía, que es un fracaso el quedar en manos de una burocracia de partido, sino que la socialdemocracia acepta tanto mercado como sea necesario, con tantas regulaciones como sean convenientes. Y todo esto en un esquema de economía mixta, donde sí hay sectores del Estado en donde el Estado debe participar directamente. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, electricidad, transporte público, telefonía, ferrocarriles, minería y petróleo, donde el Estado debe ser propietario de empresas o propietario parcial de las empresas, pero donde hay otros sectores donde la libre empresa da mejores resultados, mientras no la sustituyamos con algo mejor. Como ya dije, si lo tienen, me interesa. Tercero, dentro de este esquema, busca promover y fomentar la propiedad de los trabajadores de empresas, propiedad de los trabajadores, no del Estado, a través de cooperativas, a través de hacerlos accionistas y como partes interesadas de las empresas en las que trabajan. En el mismo sentido, la socialdemocracia considera que la libertad individual es un valor indispensable que no se debe sacrificar por derechos o prebendas. Es decir, hay organizaciones políticas que te dicen sacrifica tus derechos para ser libre y otras que te dicen sacrifica tu libertad para tener derechos. Y los socialdemócratas decimos, hombre, es que nos gustan la libertad y los derechos, ¿no? Entonces hay que tenerlos los dos. Por lo tanto, yo y la socialdemocracia, defendemos la libre expresión, la libre disidencia, el pensamiento libre, la libertad de cátedra y la prensa libre, cosas que en ninguna dictadura, incluidas las comunistas o marxistas, es permisible. Y finalmente, la socialdemocracia no se plantea una utopía como destino final de la sociedad, el comunismo que planteaba Marx, el paraíso anarquista, sino que asume, o el narcocapitalismo, sino que asume la evolución de la sociedad como se va dando y favorece más bien a los principios y a los ideales que la mueven que a dogmas y recetas. Seguramente hay otros puntos, pero estos serían los primeros que se me ocurren para diferenciar la socialdemocracia del marxismo-leninismo concretamente, que le llamamos comunismo, porque hay que decirle de algún modo. Y finalmente, Crash Valentín de T6050 me dice, diversas áreas de humanidades se han beneficiado de métodos científicos, por supuesto la arqueología, la sociología, la historia. ¿Crees que podría existir la filosofía científica, es decir, filosofía con método científico? Me parece una excelente pregunta. Le dije, no sé, defíneme filosofía y te lo digo. Estoy esperando, porque no es tan fácil.